Vale, vamos a empezar la palabra de hoy. Y como siempre preparamos nuestro corazón, nuestro pequeño corazón para que Dios obre en él, ¿vale? Entonces les pido que por favor apaguemos los teléfonos móviles y vamos a dedicar esta hora para el Señor. Vamos a orar. Señor Dios, a ti sea la gloria, Padre Santo, como hemos cantado en nuestra alabanza. A ti solo debemos dar la gloria, la honra, el honor por los siglos de los siglos, porque tú eres nuestro Padre bueno y nuestro Padre amado. Tú nos has rescatado y tú nos has transformado nuestro lamento en baile. Tú has secado nuestras lágrimas y tú nos has amado con un amor eterno, un amor inefable, infinito, y nos has rescatado de una vana manera de vivir. Por eso te damos gracias, oh Dios, este día. Un nuevo día que tú nos has dado para que podamos compartir con los hermanos. Un nuevo día para que podamos vivir según tu palabra y según tu voluntad. Tú nos has dado un nuevo día para que podamos predicar el Evangelio con denuedo a toda criatura que nos rodea. Y un nuevo día que tú nos has dado para que podamos darte gloria y honra. Te pedimos, Señor, que en este día tú obres nuevamente en nuestros corazones, que en este día tú vuelvas a tocar el interior de nuestra alma. Durante una semana nosotros hemos estado trabajando, ocupados en las cosas del mundo, y tal vez en algunas ocasiones nos hayamos olvidado de tu palabra y nos hayamos olvidado de nuestro Padre que está en los cielos. Pero te pedimos, Señor, que ahora, en este momento, tú vuelvas a llamarnos con tu voz admirable y que nos des la fuerza necesaria para que en el resto de semana nosotros solo podamos tener puesta la mira en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Te pedimos que obres en este día en nuestros corazones, Señor. También te pedimos en esta semana que va a comenzar, muy importante, porque vamos a llevar a cabo un seminario, un retiro de todas las iglesias de España. En este retiro se va a predicar el Evangelio, se va a hacer un seminario bíblico para que aquellas almas que todavía andan según su camino y según su pecado, puedan acudir a aquel pastor, al Redentor, al Salvador, para que a través de tu palabra sean sanados, Padre. Por eso te pedimos que en esta iglesia de Tarancón toques los corazones de todas las personas, salvos o no salvos, todos ellos, para que podamos participar todos en este retiro de verano. Allí es donde hay bendición. Aprendimos la semana pasada que cuán dulce y cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Y allí, Señor, es donde tú das bendición. Por eso nosotros, desde el jueves hasta el domingo, vamos a estar todos juntos, en comunión, en armonía. Allí tú bendecirás, Señor. Habrá algunas personas, algunos hermanos que no podrán o no querrán ir, se quedarán aquí, harán otras cosas. Pero, Señor, sabemos que donde debemos estar de corazón es allí, en ese retiro. Más de 600 personas se congregarán para darte toda la gloria, Señor, por lo que has hecho con nuestras vidas y por lo que seguirás haciendo. Te damos gracias, Señor, por estas cosas. Y nuevamente te pedimos que abras los oídos de nuestro entendimiento, que tú nos des esa capacidad de discernir las cosas correctas de las incorrectas, y que a través de tu palabra puedan abrirse más nuestros ojos espirituales. Y también te pedimos por los labios del que predica. Un alma pequeña, un espíritu pequeño, humilde, quebrantado, contristado, con defectos. Señor, por eso te pido que obres en mis labios para predicar a estos hermanos. Tu palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Y que nos ayudes a entender cuál es el misterio del Señor. Y que nos ayudes a entender ¿qué vino a hacer nuestro Señor Jesucristo en esta tierra? Te damos gracias, Señor, por todas estas cosas y por todas las demás que dejamos como siempre en tus santas manos y en tu santa voluntad. Y oramos en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Acompáñenme con sus Biblias, San Juan, capítulo 11. San Juan, capítulo 11, versículo 35. San Juan, capítulo 11, versículo 35. San Juan, capítulo 11, versículo 35.
Vamos a leer juntos. Jesús lloró. Ya. San Lucas, vamos a buscar San Lucas, capítulo 19. San Lucas, capítulo 19. Versículos 41 hasta el 44. San Lucas, capítulo 19, versículos 41 al 44. Vamos a leer también todos juntos. San Lucas 19, versículos 41 hasta el 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Un versículo más. San Mateo, capítulo 26. San Mateo, capítulo 26. San Mateo 26, versículo 38 y 39. San Mateo capítulo 26, versículo 38 y 39. ¿Lo tenemos? San Mateo capítulo 26, 38 y 39. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y ahora yo les voy a buscar Hebreos. Hebreos capítulo 5. En relación a este versículo. Hebreos 5, versículo 7. Hebreos 5, versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hasta aquí. Hoy quiero que aprendamos todos juntos sobre las lágrimas de Cristo. Me gustaría preguntar a los hermanos, a las personas que nos acompañan: ¿cuándo ha sido la última vez que has llorado? ¿Y cuál ha sido la causa por la que has llorado? No, no lo digan. Es una pregunta retórica, no hace falta contestar. Yo sé que hay personas que están sufriendo mucho. Y hay personas que aunque sufren, pero no lo exteriorizan con lágrimas, sino que lo llevan por dentro, ¿verdad? Pero lo cierto es que hay unas pocas cosas que nos caracterizan como especie, y una de ellas son las lágrimas. Las lágrimas dan testimonio de que somos humanos. En este mundo venimos llorando, ¿verdad? Todos yo creo que han nacido llorando. Todos venimos llorando cuando salimos del vientre de nuestra madre. Y también creo que todos cuando nos vamos llorando. Y llorando nuestro entorno también, por la marcha. Y durante lloro y lloro, también hay otros cuantos lloros. Entonces hay muchas lágrimas. Hoy quiero que aprendamos por qué Cristo lloró. En la Biblia solo se muestran 3 ocasiones en las que Cristo lloró. Yo estoy seguro de que lloró muchas veces más. Pero solo se nos muestran 3 ocasiones. Hemos buscado esos tres partes en la Biblia, esas 3 estrofas, podríamos decir, esos 3 fragmentos. El primero de ellos, hemos leído San Juan capítulo 11, ¿verdad? Con la muerte de Lázaro, él lloró. Vamos a ver este tema. Jesús lloró con la muerte de Lázaro. En segunda ocasión, la entrada triunfal a Jerusalén, el Domingo de Ramos, ¿verdad? Jesucristo montado sobre un asno está a punto de entrar en Jerusalén. Y en ese momento, viendo Jerusalén de lejos, él lloró también, lloró. Y por último, acabamos de leer Mateo capítulo 26, Jesús orando en el huerto de los olivos, ¿verdad? En un huerto que había pequeño llamado Getsemaní. En el monte de los olivos había un huerto llamado Getsemaní. En ese lugar Jesús también lloró.
amargamente. Dice, mi alma está triste hasta la muerte. Y en Hebreos capítulo 5, versículo 7 nos muestra que en ese momento, en ese lugar en Getsemaní, Jesucristo lloró con mucho sufrimiento y mucho dolor. 3 ocasiones en las que Cristo llora, que tienen 3 enseñanzas para nosotros. Cristo nos quiere mostrar estas cosas. ¿Por qué Cristo llora? ¿Y por qué tengo que llorar yo? ¿Por qué tengo que sufrir yo? Hay muchos sufrimientos, pero no todos los sufrimientos no merecen nuestras lágrimas, ¿verdad? Yo me acuerdo, la primera novia que tuve, primera novia real, verdadera, ¿no? Esta que lleva un tiempo. Yo estuve 4 años con esa muchacha y yo la amaba mucho. El primer amor dicen que no se olvida, ¿no? Se olvida. Pero esa muchacha, después de llevar 4 años, pues dejó de quererme, ¿no? Y yo lloraba muchísimo. Lloraba en mi casa, lloraba con mi padre trabajando en el corral que teníamos, lloraba con mis amigos, lloraba solo, siempre lloraba mucho. Y mi madre me dijo, esa mujer no merece la pena tus lágrimas, así me dijo mi mamá. Yo ya después de 6, 7 meses ya curé la herida y ya no volví a llorar por ella. Pero he vuelto a llorar por muchas otras cosas, ¿verdad? Pero hay cosas que no merecen nuestros llantos, hay cosas que no merecen las lágrimas nuestras, pero hay otras cosas que sí de verdad merecen que lloremos por ellas. Y es lo que quiero que hoy aprendamos. ¿Qué merece la pena? ¿Por qué debemos llorar? Y Cristo nos lo va a enseñar. ¿Por qué debemos llorar? Lo demás no tiene importancia, pero hay 3 cosas muy importantes que nosotros tenemos que llorar y es lo que hoy quiero que aprendamos de verdad con profundidad. Porque yo quiero tocar el corazón de todos vosotros. Si eres salvo, yo quiero tocar tu corazón para que tú vivas por Cristo, solo para Cristo. Y si tú no eres salvo, si tú todavía no perteneces a Él, yo quiero que hoy des el primer paso para querer acercarte a Él. Porque no hay otra manera de salvar nuestra alma. Y Cristo quiere que a través de sus lágrimas nosotros derramemos las nuestras y nos podamos acercar a Él. ¿Vale, hermanos? ¿Vale? Por favor. Pues entonces, en primer lugar, vamos a buscar el primer pasaje bíblico que vamos a estudiar hoy. San Juan capítulo 11. Acompáñame con sus Biblias. Primer caso donde Jesús llora. San Juan capítulo 11, versículo 35. El versículo es muy cortito. Memorícenlo. Jesús lloró. Es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. No sé si sabían que cuando la Biblia tiene muchas versiones, una de las principales es la Septuaginta, ¿verdad? Es una versión en latín, y hay muchas versiones, ¿verdad? Pero al comienzo la Biblia no estaba distribuida en versículos. Era un texto entero, era más o menos por capítulos o por secciones, pero no tenía versículos. Pero cuando hicieron el canon bíblico, decidieron este versículo ponerlo a solas. No hacía falta añadir nada más en este versículo. Jesús lloró. Jesús lloró. En primer lugar, esto nos muestra que Jesús era 100% humano. Era 100% hombre. Él era Dios, ¿no? San Juan capítulo 1 dice que Él era Dios. El verbo era Dios y se hizo carne, habitó entre nosotros. Pero nos muestra que Jesús era 100% hombre. ¿Jesús tuvo hambre? Sí. ¿Jesús tuvo sed? Sí. Miren, Jesús tuvo hambre, Mateo capítulo 4. Jesús tuvo sed, San Juan capítulo 4. Una mujer samaritana, ¿no? Dame de beber. ¿Jesús se cansaba? Sí. ¿Tenía que dormir? Sí. ¿Jesús se enfadaba? Sí. A Pedro, apártate de mí, Satanás. A los fariseos, hipócritas. Decía con enfado. Cuando echó a los cambistas del templo, ¿verdad? Con un látigo. Airaos, pero no pequéis. Se enfadaba, pero no pecaba. Y Jesús sufrió. Él era hombre, 100%. Y como dice aquí San Juan capítulo 11, versículo 35, Jesús lloró. ¿Pero por qué lloró en este caso? Vamos a ver el primer caso en el cual Jesús lloró. San Juan capítulo 11. Miren. San Juan capítulo 11, ¿lo tenemos ya todos buscado? ¿Sí? Pues yo no. San Juan 11, les voy a leer versículo 1 al 4. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos.
Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Por qué llora Cristo? Jesús lloró. En primer lugar, Jesús llora por los que ama. Jesús llora por el sufrimiento de los que Él ama. ¿Entienden? Esa es la primera causa por la que uno tiene que llorar y por la que lloró Cristo. Al ver el sufrimiento de los que amas. ¿Entienden, hermanos? Miren lo que continúa diciendo en los siguientes versículos. Os voy a leer el versículo 17 en adelante, ¿vale? Lentamente, velocidad de tortuga, un poco más. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Lázaro ya había muerto. Estaba muerto 4 días. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Estos son 3,5 kilómetros. 15 estadios son 3,5 kilómetros. Un pueblo que estaba a 3,5 kilómetros de Jerusalén era Betania, donde vivía Marta, María y Lázaro. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. ¿Jesús lloró por la muerte de Lázaro? No. Él iba a resucitar. Lo he dicho, por eso he leído este párrafo entero. Jesús dijo: no, Él va a resucitar. No se refería al día postrero, sino yo le voy a resucitar ahora mismo. La hermana dice: bueno, sí, va a resucitar en el día postrero. Cristo dice: yo soy la resurrección y la vida. Cristo lo voy a resucitar ahora. Está muerto, 4 días ya muerto, pero yo voy a llegar ahora y le voy a resucitar. Jesús no murió porque su amigo Lázaro había muerto. Jesús lloró al ver a Marta llorar. Jesús lloró a ver a María llorar. Y Jesús lloró a ver a los judíos llorar por Lázaro. ¿Entienden? Por eso aquí dice en este versículo 33. No, sí, en el 33 dice: Jesús entonces, al verla llorando, entonces, ¿cuándo? Al verla llorando a María y a los judíos también que estaban llorando, Él se estremeció y después Jesús lloró. Jesús amaba a Lázaro, pero Jesús amaba a Marta, Jesús amaba a María. Y Jesús, aunque los judíos no creían en Él, Jesús amaba a su pueblo. Jesús amaba a los judíos. Él era judío. Él lloró al ver el sufrimiento de las personas que Él amaba. Eso se llama, ¿cómo se llama eso? Empatía. ¿Saben lo que significa empatía? Empatía es ponerte en lugar de la otra persona. Tú ponerte en lugar del sufrimiento de la otra persona. Cuando tú vas a un funeral y dices: te acompaño en el sentimiento. Pero eso de verdad es un mero formalismo. Porque nadie podemos acompañar en el sentimiento a esa persona que ha tenido la pérdida. Solo, ¿saben quién puede acompañar en el sentimiento? Aquella persona que ha pasado por la misma experiencia. Yo no sé el sufrimiento de una persona que ha perdido un padre o una madre. ¿Por qué? Porque yo todavía no he perdido ni a mi padre ni a mi madre. Yo me puedo hacer una idea porque yo perdí a mi abuelita cuando era niño y sufrí mucho. Pero de verdad uno solo sabe de esa situación cuando lo pasa, ¿verdad? Entonces es cuando uno puede hacer empatía y decir: te acompaño en el sentimiento. Cuando ves que los que tú amas están, ¿cómo?
sufriendo. Por eso, eso es lo primero que Jesús nos quiere enseñar. Que nosotros tenemos que tener empatía por las personas a las que amamos. Y la Biblia nos dice que los hermanos nos tenemos que amar unos a otros. Por eso tenemos que tener empatía con el sufrimiento de los demás. La hermana Aura María está sufriendo mucho. Hay que tener empatía con ella, ¿no? Hay que darle muchos abrazos luego. Y hay que darle mucho ánimo. Y aquí muchas personas están sufriendo enfermedades, persecución. Están sufriendo por falta de dinero, por falta de trabajo. Tenemos que ponernos en ese lugar y tener empatía. Y llorar si es necesario. Pablo dijo a los hermanos de la iglesia de Corinto: ¿quién de vosotros enferma y yo no enfermo? ¿O a cuál de vosotros se le ultraja y yo no me indigno? Eso se llama empatía, eso se llama poner en lugar. Pablo dice: si vosotros enfermáis, yo enfermo. Si a vosotros os insultan, yo me indigno, yo me enfado. Por eso tenemos que aprender en primer lugar. ¿Por qué tengo que llorar yo? Al ver el sufrimiento de mis hermanos. Porque yo amo. ¿Ustedes aman a los hermanos de la iglesia? ¿Sí? Pues tienen que llorar por ellos cuando vean su sufrimiento. Hay que ponerse en lugar de ellos. Eso es importante. Eso es lo que primero nos quiere enseñar Cristo. Pero aquí en este pasaje bíblico hay una cosa muy importante, que es la muerte. ¿Verdad? La muerte. La muerte muchas veces la tratan como un tabú, pero la muerte forma parte de la vida. Todos nacemos, ¿verdad? Y todos tenemos que morir. Lo que pasa es que a la gente no le gusta hablar de la muerte. Nadie quiere saber nada de la muerte. Pero nosotros tenemos que aprender que la muerte es algo que nos enseña una cosa. Que llega un momento en que nuestra vida se acaba. Pero también debemos entender una cosa, que las personas que amamos, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros seres queridos que amamos, sufren una muerte peor que la de la carne, ¿verdad? ¿Y es la muerte qué? La muerte espiritual. ¿Entienden? Lázaro murió. ¿Murió en qué? En carne, ¿no? Y Jesucristo le resucitó en carne. Pero era necesario que Lázaro viviese, renaciese de nuevo, ¿verdad? Porque ¿de qué sirve salvar un cuerpo si luego el alma va al infierno? ¿Entienden? Les voy a hacer una pregunta. A ver quién acierta correctamente. ¿Qué es más importante? ¿Un policía? ¿Un bombero? ¿Un doctor cirujano? ¿O un creyente verdadero? No. El creyente. Ese es un oficio. ¿A ustedes les hubiera gustado ser bombero? Oh, sí, con mi casco, mis botas, apagar el fuego, la gente te aplaude. ¡Ah! ¿Sí, no? O un policía. Mi padre era policía. Yo veía su pistola en casa. Antes les dejaban llevar la pistola y la porra a casa. Una vez me dejó coger la pistola, con seguro, sí. Luego ya no les dejaban llevarla a casa, por seguridad. Pero yo con la pistola de mi padre la veía mucho. Wow. Yo admiro a mi padre mucho. Pistola, porra, todos los días se ponía el uniforme, me voy. Yo decía, yo quiero ser policía. Lo que pasa es que no doy la talla. Me faltan 3 centímetros de altura. Y un médico, que salva muchas vidas, ¿no? Eso es de admirar mucho, ¿no? El médico que salva la vida. Y tiene mucha honra, sí. Pero esas personas que salva el bombero, las personas que salva el médico, las personas que salva el policía, ¿qué pasará? Morirán. Lo único que están haciendo es alargar lo inevitable. Están dando un poco más de tiempo. Pero el creyente, el verdadero cristiano, puede salvar un alma eternamente. Eternamente. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros no vemos lo que nosotros valemos. Y ese es un problema. Y no aceptamos lo que nosotros somos. Nosotros somos ¿el qué? Luz, dijo Cristo, ¿no? Somos luz. La luz alumbra en las tinieblas. Nosotros somos los que podemos hacer el mayor milagro en esta tierra. Cuando Jesús hacía milagros, ¿qué milagros hacía Cristo? Calmar la tempestad, ¿no? Multiplicar los panes y los peces. ¿Qué más? Caminar sobre las aguas. ¿Qué más? Dar vista a los ciegos. Andaban los paralíticos, ¿verdad? Los leprosos eran limpiados. Muchas clases. Él resucitaba muertos, Lázaro. ¿Verdad?
Pero Cristo dijo, llegará el día en que vosotros hagáis señales, milagros mayores que estos. ¿Qué milagro es ese? Predicar el Evangelio a un alma muerta y darle vida eterna. Darle vida por la eternidad, por los siglos de los siglos. El que salva al médico, el que salva al bombero, el que salva al policía, tarde o temprano morirá. Y es una honra temporal. Pero el que salva a un alma, ¡wow! Dice la Biblia que los creyentes resplandecerán como la luz de la aurora. ¿De verdad? Dice eso, que nosotros resplandeceremos. En el cielo tendremos una gloria. Y tú tendrás más gloria dependiendo de las almas que tú salves por la predicación del Evangelio. Por eso hay una muerte muy terrible, que es la muerte espiritual. La muerte de Lázaro era penosa. Sí, Cristo vio que lloraba María, que lloraba Marta, que lloraban los judíos. Y Él se compungió y lloró al ver que ellas sufrían por los que amaban. Por eso Cristo lloró, porque Cristo también nos ama a nosotros. Y nosotros tenemos que amar a las almas que nos rodean. ¿Ustedes lloran por su familia, por su madre, por su padre, para que vengan al Evangelio? ¿Lloran? ¿Sí o no? Hay que llorar. Si tú los amas, tú tienes que llorar. Miren, acompáñenme a Proverbios, capítulo 24, por favor. Proverbios, capítulo 24. Esto tenemos que comprenderlo. Si no comprendemos, escuchen hermanos, si no comprendemos el ministerio que nosotros tenemos en esta tierra, no servimos para nada. Proverbios, capítulo 24. Miren, vamos a leer juntos. Proverbios 24, versículos 11 y 12. Proverbios 24, versículos 11 y 12. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Aquí dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. ¿A quién se está refiriendo aquí el rey Salomón? Se está refiriendo a todas las personas que están muriendo y están yendo al infierno. Porque ellos están ¿dónde? Están en un camino de muerte. Ellos están en peligro de muerte. Cada día mueren miles de personas sin Cristo. Y cada día van al infierno miles de personas. Un día le tocará a alguien a quien tú amas. Un día le tocará a alguien a quien tú aprecias. Y entonces, ¿qué dirás? Ciertamente no lo supimos. ¿Dirás eso? Ah, no, yo no prediqué porque yo no sabía que se iba a morir tan pronto. Por ejemplo. Ah, yo no sabía que esto era tan importante. Pero dice, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Yo oro mucho por las personas que están en mi vida, que no conocen el Evangelio, pero principalmente por mi padre y por mi madre. Saben que ellos están enfermos, ¿verdad? Mi padre sufre de corazón, mi madre inicio de Alzheimer. Y no sé, yo sé que mi padre cualquier día va a fallecer. Y yo siempre que tengo ocasión, aunque mi padre de verdad que tiene, igual que tiene el corazón blando, físicamente tiene un corazón enfermo, pero por dentro tiene un corazón como una roca. Y es muy difícil predicar el Evangelio. Yo lo único que puedo hacer es llorar por él y orar por él. Llorar y orar. Porque yo le amo, yo no quiero que él vaya al infierno. Pero también tengo que predicarle. Pero primero tengo que ablandar el corazón con lágrimas. No hay otra manera de ablandar los corazones duros, sino que con oración y con lágrimas. Y mi madre igual. Mis hermanos. Mi pueblo. Yo amo a mi pueblo, aunque a veces no parezca, ¿no?, que uno critica todas las cosas del pueblo. Pero yo amo. Y tenemos que hacer esto, salvar a los que son llevados a la muerte. ¿Acaso no lo entenderá? Dios lo va a entender.
¿Qué estamos haciendo nosotros por salvar almas? ¿Están haciendo algo para salvar almas? ¿Están haciendo algo? Hay que hacer algo, aunque sea llora. Si de verdad te importa, el alma de esa persona llora. Si no te importa, entonces hay un problema. Cristo lloraba, ¿por qué lloró? Vuelvo a repetir. Cristo llora por los que ama, al ver el sufrimiento de los que ama. Y tú tienes que entender que hay un sufrimiento peor. A lo mejor las personas que tú amas ahora no están en un sufrimiento visible, ¿verdad? Tu familia está bien, sana, no tienen un sufrimiento visible, pero a lo mejor tienen un sufrimiento invisible. ¿Cuál es? Que ellos van camino a la muerte. Que ellos tendrán un sufrimiento eterno por los siglos de los siglos de los siglos. ¿Tú sabes que del infierno no se puede salir? ¿Saben que el infierno es eterno? ¿Has pensado alguna vez en la eternidad? ¿Han pensado en lo que es la eternidad? Alguien comparó la eternidad con esto. ¿Qué es la eternidad? Mira, la eternidad, piensa, es como si un pajarito va a la playa y coge un granito de arena de la playa y lo lleva a Madrid, de la playa, ¿no? Desde la playa de Almería, por ejemplo, a Madrid, el pajarito, un grano de arena, y lo deja en Madrid. Y vuelve a por otro grano de arena. Y vuelve a por otro grano de arena. Dice, cuando ese pájaro haya terminado de llevar toda la arena de esa playa a Madrid, no habrá pasado ni un segundo de la eternidad. Solo para que nos hagamos la idea de lo que es eternamente. De verdad, será un sufrimiento peor que nada, peor que todo. Entonces, ¿cómo no vamos a llorar por ellos? Si no lloramos y si no oramos por estas personas que están en nuestro entorno, hay dos cosas muy mal en nuestro corazón. En primer lugar, no tengo amor. Y si no tengo amor, ¿qué dice 1 Corintios capítulo 13? Nada soy. Si no tengo amor, nada me vale, ni todo mi dinero, ni toda mi salud. Si no tengo amor, nada me vale toda la ciencia. Nada soy. Segundo, primero, no tengo amor. Segundo, no creo en la palabra de Dios. Y no creer en su palabra es no creer en Él. No soy salvo. Si yo no creo en su palabra, si yo no creo que hay un infierno, no creo en la palabra de Dios. Si no creo en la palabra de Dios, no creo en Él. Y si no creo en Él, no soy salvo. Este es el problema. Por eso es lo necesario de llorar. Hay que llorar. Eso testifica. ¿Qué testificó que Jesús lloró? ¿Qué dijeron los judíos? ¡Wow! ¿Veis cómo llora? ¡Oh, cuánto amaba a Lázaro! Sí, es cierto que le amaba, pero no lloraba por Lázaro, lloraba por ellos, por empatía, por sufrimiento. Nosotros tenemos que llorar también por las almas que amamos. Acompáñenme a Salmos 126, perdón. Salmos 126. Salmos 126, versículo 5. ¿Lo tenemos? Salmo 126, el versículo 5. Versículos 5 y 6, vamos a leer juntos. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Este es el cristiano. 1000 años antes de Cristo. Este salmo se escribió 1000 años antes de Cristo. Y miren lo que dice acerca de la palabra de Dios, que es la semilla, ¿verdad? La palabra de Dios es la semilla. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando. Andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Nosotros somos los que llevamos la preciosa semilla. La semana pasada aprendimos que nosotros tenemos un tesoro dentro de vasos de barro, ¿no? Nosotros somos el barro. Y dentro de nosotros hay un tesoro que es el Evangelio. Pero ese tesoro no es para guardarlo en una cueva como los ladrones, ¿no? Es un tesoro para compartirlo. Porque no se agota.
Nosotros tenemos la preciosa semilla. Y tenemos que ir andando, ¿y cómo? Y llorando. ¿Por qué? Porque las lágrimas son como es el agua para que esa semilla brote. Por ejemplo, cuando uno siembra algo, tú tienes que sembrar, ¿no? Es necesario que la semilla caiga en tierra, ¿verdad? Segunda cosa necesaria para que haya una planta, ¿qué es? Agua. Y luego sol, ¿verdad? El agua. ¿Qué es el agua? La palabra, ¿no? Y las lágrimas. Y las lágrimas. Vendrá llorando, andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, trayendo el fruto. Si tú de verdad oras y lloras por las personas a las que tú amas, de verdad Dios va a obrar ahí. Y tú tendrás que hacer esto para que sean salvos. También hay que predicar el Evangelio, obviamente. No solo con llorar y orar, también hay que predicar. Pero orar y llorar es el comienzo. Eso es el sembrar la semilla. Si tú los amas de verdad, hay que hacer esto. Dios lo verá. Y tú de verdad te alegrarás con regocijo. Vas llorando, pero luego te regocijarás. Te regocijarás. Miren lo que dijo Pablo, Romanos capítulo 9. Miren lo que dijo Pablo acerca del Evangelio, Romanos capítulo 9. ¿Hasta dónde tiene que llegar nuestro amor por las almas? Hermanos, escúchenme. ¿Hasta dónde tiene que llegar nuestro amor por las almas? Vamos a leer Romanos capítulo 9, versículo 1 al 5. Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 5. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son las patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo Pablo aquí en Romanos capítulo 9? Yo mismo desearía ser anatema, es decir, maldito. Yo mismo desearía ser maldito para Cristo. ¿Por qué? Por amor a mis hermanos. ¿No? Versículo 3. Deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Este es el amor que Dios ve. Vamos a hacer una proposición indecente. Imagínense que la salvación, vamos a recordar que la salvación no se pierde, ¿vale? Pero la salvación tampoco se puede traspasar, ¿vale? La salvación no se puede, ¿se acuerdan del versículo de Hechos que dice, sé salvo y serás, o sea, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Pero ese versículo no significa que yo sea salvo y será salvo a mi casa, por extensión, no. Significa que cuando yo entienda el Evangelio, yo predicaré el Evangelio a mi familia y mi familia será salva por la predicación del Evangelio, no porque sea mi familia, ¿vale? Pero vamos a pensar, imagínense que su salvación se pudiera trasladar, como la sangre, ¿no? Una transfusión. La sangre se puede donar, ¿no? ¿A ustedes les han puesto alguna vez sangre de otra persona? A mí sí. Es una transfusión. Imagínate que la salvación se pudiera traspasar, ceder, dar a alguien. ¿A quién se la darían? No, pero solo es una persona. Yo soy salvo. ¿A quién le darías tú tu salvación? Te voy a decir una cosa. ¿Por quién irías tú al infierno? Piénsalo bien. Se trata de que tú vas a ir al infierno por los siglos de los siglos, pero una persona va a ir al cielo, en tu lugar. Eso de las películas, cuando alguien muere por alguien, dice, ay no, iros vosotros, yo muero aquí, pone a matar gente y él muere al final. No, es un héroe, ¿no? El que muere por... Tú serías un héroe en el infierno. ¿Quién cedería su salvación? ¿Lo han pensado? ¿No?
¿Por quién irías tú al infierno? Pablo, por los judíos. Aquí Pablo, digo verdad, no miento. Verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio de ello. Mi espíritu, ¿qué? Que es que yo mismo preferiría ser apartado de Cristo. Yo iría al infierno para que ellos se salvasen. Así hay que amar a las personas. Yo si llega el día de la muerte de mi padre o el día de la muerte de mi madre, me dicen, tu salvación se la puedes dar con los ojos cerrados para que vayan al cielo. O mis hijas. Mi mujer no lo sé, me lo pensaría 2 veces. No, también. Depende del día. Pero hermanos, es muy difícil eso. Pero miren, Pablo de verdad no mentía. De verdad. Deseara yo mismo, lean bien con atención este versículo. Deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, apartado de Cristo, es ir al infierno. Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Solo cuando tú amas de esta manera, puedes hacer lo que Pablo hizo. Dar su vida por Cristo. Él sabía que no podía dar su salvación. Pero él los amaba como si se pudiera. Yo desearía eso. Pero como sé que no lo puedo, yo tengo que llorar por ellos y luchar por ellos. Entonces hay que llorar mucho por las personas que aman, ¿vale? Hemos dicho que tenemos que ver 3 cosas por las que Cristo lloró. En primer lugar, Cristo llora por el sufrimiento de los que aman. Y nosotros tenemos que llorar a ver el sufrimiento de los que amamos. Y no el sufrimiento que se ve, sino el sufrimiento que van a tener en el infierno. Por eso yo tengo que llorar por mis seres queridos que todavía no son salvos. Yo tengo que llorar por ellos. Y tengo que orar por ellos. ¿Vale? Esa es la primera cosa por la que tengo que llorar. Segunda cosa por la que Cristo lloró y por la que nosotros tenemos que llorar. Vamos a ir al San Lucas, capítulo 19, que también lo hemos leído al principio. San Lucas 19. San Lucas 19, versículo 41 al 44. San Lucas 19, 41 al 44. ¿Lo tienen? Vamos a volver a leer. San Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús está a punto de hacer la entrada triunfal en Jerusalén. Por fin su ministerio es reconocido. 3 años y medio haciendo milagros, grandes señales, predicando arrepentimiento y salvación, predicando el Evangelio. 3 años y medio van a dar su fruto un domingo, antes de la Pascua, primer día de la semana para los judíos. Él va a hacer esa entrada triunfal, hosana al rey, ¿verdad? Va a entrar en esa ciudad por las puertas y va a recibir los halagos, los aplausos y los vítores de toda la ciudad. Recuerden, 3-4 días antes de la Pascua, la ciudad estaba llena de gente. Miles de personas van a aclamar a Cristo como un rey. Tirarán palmas y ramas de oliva a los pies de ese asno, de ese pollino. Pero Jesús, antes de esa entrada triunfal, Jesús antes de esa entrada en Jerusalén, Él llora. ¿Por qué? ¿Por qué llora Jesús antes de entrar? Aquí lo dice. Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día. Él iba a entrar como rey. Él iba a entrar como un rey. Aunque no es el momento de reinar. Él sería sacrificado como un esclavo, como un pecador, ¿verdad?
Es cuando, en su segunda venida, cuando Él vendrá en un caballo, no en un pollino, no en un asno, va a venir en un caballo blanco. Y vendrá con una espada aguda de 2 filos con su palabra, a destruir al diablo y a todos los que no han creído en Él. Él vendrá como rey. Pero ahí en Jerusalén, antes de entrar en Jerusalén, Él se estremeció. ¿Por qué? Porque vio el pecado de su pueblo. Él vio el pecado de la ciudad. Entonces, ¿cuándo yo tengo que llorar? ¿Cuándo tiene que llorar el creyente? Cuando ve el pecado en la iglesia. Cristo lloró cuando vio el pecado en Jerusalén. ¡Ay de ti! ¡Ay! ¡Ay si también tú conocieses a lo menos en este día! A lo menos ahora. Miren Lucas 10. Vamos a buscar en Lucas 10. Lucas 10. Versículo 13. Lucas 10, versículo 13. Del 13 al 15. Van a leer las hermanas, las mujeres, ¿vale? Todas juntas, con voz preciosa y armoniosa. Lucas capítulo 10, versículo 13 al 15. 1, 2, 3. Gracias. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! En otros versículos dice, ¡ay, Capernaum! Muchas ciudades. ¡Ay de ti, Corazín! Corazín es una ciudad. ¡Ay de ti, Betsaida! Otra ciudad. Que si en Tiro y en Sidón, 2 ciudades, si hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. ¿Qué significa esto? Jesús llora cuando ve el pecado en el pueblo. En el pueblo, en su pueblo, no solo en Jerusalén. Él lloró al ver el pecado de Jerusalén, de no creer. Iba a ser recibido como rey, pero no tenía que creer en el rey de la tierra, tenía que creer en el rey de los cielos. Iba a ser recibido como un rey en este mundo, pero no como un rey eterno. Por eso lloraba al ver la ciudad, el pecado de la ciudad. ¿Cuál es el mayor pecado? ¿Cuál es el único pecado que Cristo no perdonó? No creer. San Juan, ¿no? Capítulo 16. De pecado por cuanto no creen en mí. Pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el peor pecado, no creer. Pero escuchen. Quiero decir esto a las personas que están escuchando el Evangelio y no creen, no son salvos. Porque hay almas aquí que no son salvas todavía. Y tú estás escuchando el Evangelio, tú estás escuchando la palabra de Dios y no eres salvo. ¿Qué pasará contigo si no recibes la salvación? Aquí dice que el castigo para Tiro y Sidón, eran 2 ciudades gentiles, extranjeras, el castigo será más tolerable para vosotras, para Tiro y Sidón, más tolerable que para ¿quién? Que para Corazín y Betsaida, 2 ciudades judías. ¿Qué está diciendo? ¿Qué nos da, en primer lugar, qué nos da a entender esta palabra? Las personas que escuchan el Evangelio, las personas que escuchan la palabra de Dios, escucha bien, y no reciben la salvación en el infierno, tendrán mayor castigo que, por ejemplo, un violador de niños, un asesino, un psicópata, un pederasta, lo peor que tú te imagines.
Aquí dice eso. El día del juicio, dice, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. No sé si saben que en el infierno hay diferentes niveles de sufrimiento. ¿Lo sabían? En el infierno hay diferentes niveles de sufrimiento. Porque la palabra dice que Dios dará a cada uno conforme a sus obras. En el infierno no va a sufrir lo mismo. Por ejemplo, un cura católico que no ha escuchado el verdadero evangelio, sino que ha estado por ahí en las misiones, pero él no ha escuchado el verdadero evangelio. Bueno, no, mal ejemplo. Un cura católico, mal ejemplo, porque ha escuchado el evangelio. Una persona en una tribu de África que nunca ha escuchado la palabra de Dios, ¿vale? ¿Sí? Pues esa persona, si no ha escuchado a Cristo y es juzgado, irá al infierno, si no ha recibido la salvación, ¿verdad? Por sus obras. Pero ¿tendrá el mismo castigo que Hitler en el infierno? ¿Tendrá el mismo castigo, lo que he dicho antes, un violador de niños, un secuestrador? ¿Tendrá ese mismo castigo que, por ejemplo, un vecino tuyo que no haya escuchado el evangelio? ¿Tendrán el mismo castigo? No, el mismo castigo. ¿Tendrán castigo? Sí. ¿Hay sufrimiento en el infierno? Sí, pero hay diferentes niveles de sufrimiento. Dice que la palabra que hay unos ángeles que están encerrados en lo profundo del infierno, del Hades, en cárceles de oscuridad. Mayor sufrimiento, cuanto más abajo, mayor sufrimiento. ¿En el cielo será la misma gloria para todos? No. La palabra dice, una la gloria de las estrellas, cada estrella es diferente a una en gloria, porque hay estrellas más pequeñas, hay estrellas más grandes. Así cada uno de nosotros tendremos diferente gloria en el cielo. ¿Y qué dependerá que tú tengas más gloria o menos gloria en el cielo? ¿De lo guapo que eres? ¿De los estudios que tengas aquí en la tierra? De lo que tú hayas hecho aquí, de las almas que tú hayas salvado aquí. Tendrás más gloria o menos gloria en el cielo. Pero la persona que escucha el evangelio, la persona que día tras día escucha la palabra de Dios y no recibe la salvación por su duro corazón, porque escuchen, es la dureza del corazón lo que hace la diferencia. No el predicador, no la iglesia. Es mi corazón, el que está cerrado y no quiero que la palabra entre, no me interesa. No. Pero tú estás escuchando el evangelio, tú en el infierno sufrirás más que Hitler, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tú has escuchado perfectamente el evangelio. Tú has escuchado la verdadera palabra de vida, pero no te has arrepentido por tu duro corazón. Por eso Cristo lloraba por ¿quién? Por Jerusalén, porque ellos no se convertían por su duro corazón. Por su duro corazón. Y por eso lloró. Por eso lloró. Estamos en San Lucas capítulo 10, ¿verdad? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Tiro y Sidón, si hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que se habrían convertido. Cristo sufre cuando dice ay. ¿Qué significa ay? Ay. Eso es ay. Es un sufrimiento, es una pena. Ay, de verdad, ay de la tierra, ay de los moradores de la tierra, ¿no? En Isaías dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, ¿no? Ay de los que juntan heredad, casa con casa, hasta ocuparlo todo. Ay de los bebedores de vino, de los que se embriagan por la noche. Ay de esos, ay. Pues aquí dice, ay de estas ciudades. Entonces, ¿por qué tenemos que llorar de verdad cuando veamos el pecado? Cuando veamos el corazón no arrepentido de las personas, hay que llorar. Cuando veas que hay almas en la iglesia que no son de Cristo, llora por ellas. Cuando veas que alguna persona que dice que es creyente, pero está en la iglesia cometiendo pecado, llora por él. Llora. Cristo lloró por el pecado del pueblo. Tú llora por el pecado de tu pueblo, que es la iglesia. Jeremías, primero Salmos 119, vamos a buscar. Salmo 119. Yo no estoy diciendo que no tengan que llorar por nada más, ¿no? Pero principalmente lloren por estas tres causas que vamos a aprender hoy.
Salmo 119, versículo 136. El Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia. Hoy hemos visto el versículo más corto, San Juan 11:35, Jesús lloró. Y miren, el capítulo más largo, Salmo 119. Que no se les olvide. Salmo 119, versículo 136. 136. Vamos a leer. Ahora los caballeros, por favor, van a leer los caballeros, mis hermanos. 1, 2, 3. Gracias. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. ¿Por qué lloraba el salmista? ¿Por qué lloraba? ¿Porque le había dejado la novia? ¿Por qué lloraba? ¿Porque se le había muerto su perro fido? ¿Por qué lloraba? Porque no guardan la palabra de Dios, no guardan la ley. Unas personas se enteran en pecado en la iglesia y... muy mal, ¿eh? Oh, lo critican. Oh, qué mal este hermano, uy, uy, uy. Llora. Llora por esa alma. A lo mejor no es salvo. A lo mejor va camino del infierno. Por eso hay que llorar. Es que dicen literalmente ríos de agua, ¿no? Ríos de agua descendieron de mis ojos. Eso es llorar mucho o llorar poco. Llorar mucho. O sea, ustedes cuando eran niños han llorado mucho, ¿no? Pero ¿han llorado alguna vez de esta manera que se te corta la respiración? ¿Sí? ¿Sí o no? Eso es cuando te da un berrinche, ya decimos aquí en España. Cuando tienes un berrinche, que ya no puedes ni respirar. ¿No? Eso es un lloro con mucho dolor, ¿eh? Eso los niños lo hacen mucho. El llorar ese es el llanto de ríos de lágrimas. Porque no guardan la ley. Si en la iglesia las personas no viven según la palabra de Dios, hay que llorar por la iglesia. Y yo quiero pedir a los hermanos que lloren más por la iglesia, porque necesitamos más lágrimas en esta iglesia. Yo creo que no lloramos lo suficiente por el pecado de nuestra iglesia. Tenemos que llorar más, criticar menos, murmurar menos y llorar más. ¿Entienden? Es muy importante. Miren el profeta Jeremías, lo que dijo. Y Jeremías, no se confundan, no es que gemía mucho. No era el profeta Gemías, de gemir, sino el profeta Jeremías. Por ejemplo, capítulo 13, versículo 17 de Jeremías. 13, 17. Jeremías, capítulo 13, versículo 17, os leo yo. Mas si no oyereis esto en secreto, llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Mi alma a causa de vuestra soberbia en secreto llorará. Llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas. Pues imagínense qué manera de llorar, ¿no? Que se deshagan los ojos en lágrimas, eso es llorar mucho. El rey David cuando lloró dice que la cama flotaba, ¿no? En su cuarto, en su aposento, de todo lo que lloraba. Obviamente es una comparación. La cama no es imposible, ¿no? Pero quiere decir que él lloraba mucho. Lloraba mucho. Y miren también el capítulo 14, versículo 17. Capítulo 14, versículo 17. Les dirás pues esta palabra: derramen mis ojos lágrimas noche y día y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantado la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Dicen, mis ojos, derramen mis ojos lágrimas noche y día y no cesen, porque de gran quebrantamiento se ha quebrantado la Virgen, hija de mi pueblo. Nosotros tenemos que llorar con gran quebrantamiento por la iglesia, porque eso quiere decir que yo amo la iglesia y que yo sufro por el sufrimiento de la iglesia y que no me gusta que la iglesia esté mal. Hay tal vez alguien que se alegre cuando la iglesia va mal. Puede ser que alguien incluso se alegre cuando alguien de la iglesia cae. Eso es muy peligroso.
Es el pueblo el que está cayendo, es el pueblo que está pecando. Cristo lloró. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Aplaudir? ¿Señalar? Arrodíllate y ora. Y llora por la iglesia. Entonces, en primer lugar, ¿por qué lloró Cristo? Al ver el sufrimiento de los que ama. Lloramos por los que amamos. En segundo lugar, Cristo lloró por el pecado del pueblo, ¿verdad? Nosotros también tenemos que llorar por el pecado dentro de la iglesia. Llorar por los hermanos. Y llorar por los que están dentro de la iglesia, dentro del lugar, pero que todavía no le pertenecen a Dios. Hay que llorar también por esos. Y por último, falta una más, ¿no? ¿Por cuál? ¿Por qué lloró Cristo? La última. ¿Se acuerdan? En el huerto Getsemaní. En el huerto Getsemaní antes de ser entregado. Vamos a buscar. Por ejemplo, San Mateo, capítulo 26, que hemos buscado al principio. San Mateo 26, acompáñame con sus Biblias. Ya queda muy poquito, ya terminamos. San Mateo, capítulo 26. También tenemos que entender muy bien esto. San Mateo 26. Versículos 36 al 46. Os voy a leer yo. Mateo 26, versículo 36 hasta el 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino pues a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Aquí Jesucristo está orando en una parte del Monte de los Olivos, un lugar llamado Getsemaní. Getsemaní significa prensa, aceite prensado o prensa de aceite, eso significa. Allí Jesucristo iba a ser prensado literalmente, su corazón iba a ser prensado. Dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Es aquí en este lugar donde Lucas nos dice que su sudor era como grandes gotas de sangre, ¿verdad? Es ahí donde Jesucristo es llevado al extremo del sufrimiento humano y donde Él llora. Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice: en ese lugar donde Dios le podía haber salvado, pero Él tenía que padecer esa cosa. En 3 ocasiones dijo Cristo: Padre, si es posible no tomar yo esta copa, si es posible librarme de la muerte, hágase tu voluntad y no la mía. Ahora yo les voy a preguntar: ¿Jesús tenía miedo a la muerte? No. Jesús no tenía miedo a la muerte. ¿Dónde quedaría la reputación de Jesús la noche antes de morir, Él llorando como un niño, y unas pocas décadas después, cientos y miles de cristianos eran masacrados, devorados por leones, clavados en cruces ardiendo y morían cantando alabanzas? Porque los cristianos morían cantando alabanzas. O sea, Cristo antes de morir llora y los cristianos cantando alabanzas. La reputación de Cristo quedaría un poco por los suelos, ¿no? Jesucristo tenía miedo a los clavos, al látigo,
Jesucristo tenía miedo a la corona de espinas. Jesucristo tenía miedo a los escupitajos y puñetazos de los romanos. Entonces, ¿por qué lloró Cristo? Porque su alma estaba triste hasta la muerte. Ahí lloró también. ¿Por qué lloró? ¿Eh? Por los pecadores. No. ¿Saben por qué lloró? Por la soledad sin Dios. Por la soledad sin Dios. La soledad sin Dios. Miren, unos versículos, un poco después, cuando Jesús es crucificado, capítulo 27 de Mateo, por ejemplo, capítulo 27 de Mateo, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabachthani. O Elohim, Elohim, lama sabachthani. Eli, Eli. Dios mío, Dios mío. Lama sabachthani. ¿Por qué me has desamparado? Salmo 22. En el Salmo 22 aparece esta expresión. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es, Elí, Elí, lama sabachthani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por eso lloró Cristo en la cruz, o sea, antes de ser crucificado. En esa noche en Getsemaní, Cristo lloró por esto. Porque Dios le iba a abandonar. Para entenderlo, para entender bien esto, hay que ponernos en perspectiva. ¿Qué es esto? Miren, Jesucristo, el Padre, o sea, el Hijo, ¿no? Con el Espíritu Santo y con el Padre, la Trinidad, ¿verdad? La Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Toda la eternidad. Toda la eternidad han estado juntos en comunión, en armonía, en perfecta unión, de tal manera que son uno. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Una sola cosa, una sola esencia. Cada uno en su lugar, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero cuando Cristo fue clavado en la cruz, en un determinado momento, la Biblia nos enseña que cuando Cristo fue crucificado, hubo tinieblas en la tierra, ¿verdad? Hubo tinieblas en la tierra, dice. Las nubes cubrieron todo el cielo. En ese momento Dios desamparó a su propio Hijo. Cristo lloró por eso, porque en ese momento el Padre, que toda la eternidad había estado en unión con Él, hizo así. Miró para el otro lado. El que no escatimó a su propio Hijo, el que no lo escatimó, no lo tuvo en aprecio. Es decir, Él vio el sufrimiento de su Hijo, pero Él tuvo que apartar la vista de su Hijo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no podía mirar a Cristo? Porque Cristo en la cruz, en un momento, llevó todo el pecado del mundo. Al que no conoció pecado por nosotros, ¿qué? Al que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado. Cristo tenía que llevar los pecados en la cruz. Era el momento, en la cruz, es donde Cristo cargó el pecado. ¿Saben la expresión de Isaías capítulo 53? Cuando dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuándo? Dios en un momento de la historia ha tenido que coger todo el pecado del mundo y cargarlo en su Hijo. ¿Cuándo? En la cruz. En ese momento. Eli, Eli, lama sabachthani. Miren, ¿saben por qué nosotros no lo podemos apreciar esto? Porque nunca hemos estado en presencia de Dios. Como tú nunca has estado en presencia de Dios, tú no sabes lo deleitoso que es estar en presencia de Dios. Y tú no sabes el sufrimiento tan grande que es no estar en presencia de Dios. Porque aunque Cristo estaba aquí en la tierra, pero Él nunca dejó de tener contacto con el Padre, ¿verdad? Él oraba y tenía contacto con el Padre. Él se bautizaba y venía la paloma, el Espíritu Santo, y el cielo se abría. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cristo sabía que su Padre estaba siempre ahí. Siempre. Nunca le abandonaba. Dios nunca abandona a sus hijos.
Pero a Cristo en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Por esto lloró Cristo. Cristo lloró por el sufrimiento de la ausencia de Dios. ¿Entienden? La soledad sin Dios es terrible. El humano no lo entiende. ¿Por qué? Porque nunca lo has tenido. Adán lo tuvo. ¿Tú te imaginas el gran sufrimiento que tendría Adán? De andar con Dios a ser expulsado del huerto. Ese hombre tuvo que estar quebrantado todos los siglos que él vivió. Lo que perdió él. ¿Por qué los discípulos estaban dormidos? ¿Alguien lo sabe? Está en un evangelio. ¿Por qué los discípulos estaban dormidos? ¿No lo saben? ¿No lo han leído nunca? Algunos en la iglesia se duermen por aburrimiento o por cansancio, ¿no? Los discípulos, cuando estaban aquí, dice que estaban durmiendo, ¿no? 3 veces, dormidos. Oye, ni una hora habéis orado conmigo. Y dicen que es que ni le contestaban del sueño que tenían. No sé qué sueño profundo tienen ustedes, pero yo lo tengo muy profundo. Cuando viene mi esposa de trabajar, yo ni me entero. Yo si roban mi casa y algún día me levanto, no me entero que me han robado del sueño tan profundo que tengo. Pero los discípulos no estaban cansados. Los discípulos no es que estaban aburridos de Cristo. ¿Saben por qué se durmieron? En Lucas dice que por la tristeza. Lucas da muchos detalles. Miren, vamos a buscar Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Lucas 22, versículo 39, 46. San Lucas capítulo 22, versículo 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, unos 50 metros. Y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Solo en este evangelio, en los demás evangelios no aparece el ángel. Solo aparece Cristo yendo 3 veces, haciendo la misma oración y volviendo 3 veces a los discípulos. Pero en el evangelio de Lucas dice que un ángel bajó del cielo para consolarle. ¿Ven cómo Dios siempre estaba ahí? Cuando él estuvo 40 días en el desierto y el diablo tentándole, cuando venció la tentación, ¿qué hizo Dios? Le envió ángeles que le servían, ¿verdad? Aquí Dios le mandó un ángel para consolarle. Cristo, tranquilo. Jesús, Señor, tu Padre está contigo, tú tienes que morir, no hay otra manera. No hay, este cáliz, esta copa, la tengo que beber, la tienes que beber. ¿Qué significa el cáliz? La ira de Dios. La ira de Dios, imagínate que en una copa metes la ira de Dios, fue derramada sobre su propio Hijo. Por eso este ángel tuvo que bajar a consolar a Cristo. Pero miren, continúa diciendo, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto se llama hematohidrosis. Esto es algo común. Ha habido más personas que han sudado sangre, ¿lo sabían? No solo Cristo. Ha habido ocasiones en que ha habido personas sentenciadas a muerte que han tenido este proceso. Es algo del cuerpo, es algo biológico. Cuando está sometido a un estrés, brutal, se rompen algunos vasos sanguíneos que están cerca de la piel, de la epidermis, ¿no? Y sale esa sangre que se rompe de esas venillas, sale a través de los poros del sudor y se mezclan con el sudor, ¿no? Por eso dice que sudaba como gotas de sangre. Se llama hematohidrosis, lo puedes buscar en el diccionario. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos, llorad para que no entréis en tentación. Ellos se habían dormido de la tristeza. ¿Saben por qué?
Yo creo que los discípulos también lloraron mucho esa noche. Si pensamos un poquito antes qué pasó en esa noche, tuvieron una gran cena, ¿no? La última cena, ¿no? En el aposento alto. Jesucristo dijo, bueno, me van a entregar. ¿Quién? El que moja pan. Me va a entregar. ¿Sí o no? Dijo eso Cristo, ¿verdad? Esta noche me van a entregar. Y vosotros os escandalizaréis y me dejaréis. Cada uno como las ovejas os vais a dispersar. Pedro, no. Esto sí, pero yo no, yo contigo hasta la muerte. Ay, Pedro, en verdad te digo que antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. No, Señor, yo no puedo hacer tal cosa. Que sí, Pedro, que sí. Que sí, Pedro, que sí. En esa noche los discípulos lloraron también, pienso. Porque sabían que Cristo iba a morir. Por eso ellos tuvieron sueño a causa de la tristeza, dice aquí. Los halló durmiendo a causa de la tristeza. Pero Cristo, ¿qué hace cuando hay tristeza, cuando hay sufrimiento? Él ora. Él lloraba y sufrimiento, pero Él oraba. Porque Él sabía que necesitaba mucha oración. ¿Por qué? Porque en un momento en la cruz Dios lo iba a dejar solo. Eli lama sabachthani. Es muy terrible no tener el amor de Dios. Pero ¿saben qué? Es más terrible morir y seguir sin tenerlo. Porque nosotros por lo menos tenemos una esperanza, ¿no? Pablo dice, nosotros tenemos una esperanza. ¿Qué esperanza? Gloriosa. Una esperanza inmarcesible, que no se puede explicar. Es el gozo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque estamos seguros que estar en el cielo con Dios tiene que ser algo sublime. Pero estar sin Dios tiene que ser algo terrorífico. Fíjense si tiene que ser algo terrorífico estar sin Dios, que su hijo lloró. Su hijo lloró. Su hijo estuvo expuesto a un estrés de tal manera de hacerle sudar gotas de sangre. No los clavos, no los látigos, no la corona de espinas, no la lanza del costado, no los escupitajos, ni los puñetazos, ni las bofetadas. La ausencia de Dios en la cruz. La ira derramada de Dios en la cruz. Miren, ¿cuánto iba a durar la ira de Dios sobre Cristo? Un instante, ¿no? En la cruz, un determinado tiempo. Cristo sabía que su Padre le iba a resucitar o no. Es necesario la señal de Jonás. Como Jonás estuvo tres días en el vientre del gran pez, así es necesario que esté 3 días en lo profundo de la tierra. Jesucristo sabía que iba a morir. Jesucristo sabía que iba a ser resucitado. Jesucristo sabía que en un momento en la cruz, un momento, no sabemos, minutos, 1 hora, no lo sabemos, pero un breve tiempo, un breve periodo de tiempo, Él iba a ser abandonado por Dios. Iba a ser desamparado por Dios. Ese minuto, es que vamos a poner ese tiempo, es necesario como para que Jesús dijese, si esta copa es posible no tomarla, hágase tu voluntad y no la mía. Oh. Dios mismo. Recuerden, ¿Cristo quién es? Dios. Dios mismo sufrió de tal manera ante la ira de Dios, porque iba a derramar la ira de Dios, la copa es la ira de Dios, y momentáneamente. Imagínate la ira de Dios por los siglos, de los siglos, de los siglos. ¿No es para llorar? Es para llorar. Es para llorar. Miren, vamos a buscar Lamentaciones, capítulo 1. Lamentaciones de Jeremías. Lamentaciones. Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Está Jeremías y luego Lamentaciones de Jeremías, ¿vale? Isaías, Jeremías y después de Jeremías, Lamentaciones de Jeremías. Lamentaciones, capítulo 1. Versículo 16. Van a leer los jóvenes. Lamentaciones, capítulo 1, versículo 16. Jóvenes, ¿estáis preparados? ¿Vale? 1, 2, 3. Por esta causa lloró mis ojos no llenaron, porque se alejó de mí el consolador que reposa mi alma. Mis ojos son
Por esa causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador, que de reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Miren, porque se alejó de mí el Consolador. Por eso que mis ojos fluyen aguas. Aguas. Mis ojos fluyen aguas. Nosotros de verdad tenemos que llorar como un Cristo. Tenemos que llorar las personas que no tienen a Dios. Tienen que llorar. Porque la soledad, la vida sin Dios es terrible. La vida sin Dios es terrible. El mundo ahora, ¿saben qué dicen? Dicen como Romanos capítulo 3. ¿Qué dice Romanos capítulo 3? No hay justo ni a uno, ¿no? El mundo ahora están perdidos. Como el Salmo dice que dice el necio en su corazón no hay Dios. Así dice el mundo ahora. En Romanos capítulo 3, 23 dice, y todos han sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa destituir? Quitar el título. Todos se nos ha quitado el título de hijos de Dios que teníamos con Adán. Todos seríamos hijos de Dios. Dios nos quitó el título. Por eso todo el mundo, todos somos destituidos de la gloria de Dios. De la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Todos estamos desechados para Dios. Por eso le necesitamos a Él, para que nos restaure, para que nos vuelva a dar el título que nosotros teníamos, el de hijos de Dios. ¿Y quién son los hijos de Dios? Los que han nacido de nuevo, ¿no? Los que han nacido de nuevo son hijos de Dios. Los que no han nacido de nuevo no son hijos de Dios. Están apartados, han sido destituidos de la gloria de Dios. Ellos estarán apartados de la presencia de Dios siempre, eternamente. Entonces, dos opciones. Tú eres salvo, tú eres creyente. Llora y ora por los que amas y por la iglesia. No eres creyente, ora. Llora por ti, por tu alma. ¿Se acuerdan? Jesucristo iba camino de ser crucificado en la vía Apia, vía dolorosa, ¿verdad? En la mitad del camino se encuentra unas mujeres llorando. ¿Y Cristo qué les dice? No lloréis por mí. Llorad por vuestros hijos y por vosotras. ¿Por qué? No lloréis por mí. Yo sé cuál es mi camino. No llores por mí en mi camino. El creyente que dice, no lloréis por mí. Esta es mi vía dolorosa, esta es mi senda cristiana. Yo sé lo que tengo que hacer. Llorad por vosotras y por vuestros hijos. ¿Por qué? Porque si no reciben a Cristo, van a ir al infierno por los siglos de los siglos. De eso se trata. Entonces, ¿por qué hay que llorar? Porque no tengo trabajo, por una enfermedad, hay que llorar porque mis hijos están lejos, hay que llorar por... Bueno, puedo llorar un poquito, pero tampoco derrames tus lágrimas. ¿Te ha dejado la novia? ¿Te ha dejado el novio? ¿Te ha dejado el marido? ¿Te ha dejado la mujer? No llores por eso. Llora por ti, por tus hijos, llora por la iglesia. Llora por los que amas a tu alrededor que no tienen a Cristo. Llora por el pecado dentro de la iglesia. Eso es lo que nos enseña Cristo cuando Él llora. Esas 3 ocasiones que Él lloró son para nuestra enseñanza. La Biblia no lo dice porque para los curiosos. Para los chismosos voy a poner cuando lloró Cristo. Para los curiosones. No. Todo lo que hay en la Biblia es para nuestra enseñanza. Esos momentos puntuales son para nuestra enseñanza. ¿Vale? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Llorar mucho. Llorar mucho. Hoy vamos a terminar la palabra aquí, ¿vale? Espero que aprendamos sobre esto. Seguiremos aprendiendo más. Y ahora quiero darles unos avisos acerca del retiro. ¿Saben que el jueves tenemos ya el retiro de verano? Tenemos el retiro de verano. Y espero que podamos ir todos o casi todos. Como siempre decimos que hace falta corazón para querer ir. Las personas que tienen el corazón de querer ir podrán ir. La persona que no quiera ir, pues no irá. Tenga dinero o no tenga dinero. Pero el que quiere ir,
aunque no tenga dinero, podrá ir, porque Dios siempre provee. Hay muchas personas que están orando mucho para que muchas almas vayan al retiro y Dios está obrando. Dios está obrando. Dios obra siempre. Entonces, brevemente, quiero informarles de las personas que vayan al retiro. Es desde el jueves, ¿verdad?, hasta el domingo. Hay 3 lugares donde se descansa. Uno es el albergue, son albergues, habitaciones donde hay literas y demás, y baños. La otra zona es las casas rurales, y luego también hay hotel. Hay algunas personas que van al hotel que está a unos 8 kilómetros de allí. Personas que tienen hijos pequeños o enfermos, ¿vale? También el hotel es algo más caro, pero bueno. Pero lo que nos han comentado es que en el albergue y en la casa rural otros años nos han dado sábanas, pero este año no hay sábanas, ¿vale? Entonces cada uno tiene que llevar sábanas, su sábana de su casa, ¿vale? No hay ningún problema, ¿no? Llevan sus sábanas del oso yogi o de nubecitas y pueden dormir más cómodamente. Entonces hay que llevar sábanas y tienen que llevar su toalla, ¿vale? La comida todo incluido, desayuno, comida, cena, todo va incluido. El aparcamiento tiene que ser en el parking que hay afuera del albergue, no pueden aparcar dentro. Dentro solo pueden aparcar los vehículos autorizados. El mío sí, el vuestro no, es broma. Solo vehículos autorizados, ¿vale? Todos los demás fuera. Tienen que ser puntuales, por favor, en las horas de las predicaciones. Yo ahora voy a dejar, a ver si me tienen que dar, mientras comen 5 minutos voy a sacar el horario, aunque aquí en la puerta del salón principal tienen todo el plan, ¿vale? Tienen el plano, el plan, el horario, las zonas para cada cosa, no sé si lo han visto al entrar, pero está ahí, ¿vale? Entonces hay que hacer caso de eso, de los horarios, muy importante. Vestimenta, no vayan de cualquier manera, porque aquí a la iglesia no vienen de cualquier manera, ¿no?, a escuchar la palabra de Dios. Entonces no vayan con camisetas muy cortas o pantalones muy ceñidos. Hay que ir cómodos porque hace calor, pero tampoco vayan, hay que ir, digamos, con decoro, ¿vale? Con decoro, vestidos de forma formal. No hace falta que vayan con traje y corbata, ya voy yo así, y hace mucho calor. Pero vayan de forma decorosa, ¿vale? Si alguien tiene alguna enfermedad o alguna alergia, deben comunicarlo también en temas de comidas, ¿vale? Eso también es importante. No lleven mascotas, no se puede llevar mascotas, así que su perro fido que se quede en casa. ¿Y qué más tengo que decirles? Bueno, yo creo que eso es lo más importante, ¿vale? Entonces yo espero que podamos ir todos. Luego, durante estos días iremos poniendo más anuncios en el grupo de la iglesia. Y el miércoles aquí, como también tenemos palabra, hay que venir a escuchar la palabra de los miércoles, por favor. Es importante, el alimento espiritual. Entonces iremos avisando. También para el tema de transporte y eso hay que prepararlo. Algunos hermanos que nos puedan ayudar con los coches para viajar. Hay gente que irá el jueves y otros por causa de trabajo iremos el viernes. Pero tal como sea, pues podrá ayudar a los hermanos para viajar, ¿vale? ¿Todavía hay alguien que no está apuntado y quiere ir? Sí, todavía se puede apuntar. Hay que querer. Querer es poder, ¿vale? Entonces, Dios proveerá. Vamos a terminar y vamos a orar y darle gracias a Dios por su amor. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y eres grande y misericordioso. Tú nos enseñas tu palabra, tú nos muestras tantas cosas para aprender. Hoy nos has enseñado cómo nuestro Señor Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios, pero Él lloraba y Él clamaba a ti, Señor, mostrándonos su humanidad, mostrándonos su naturaleza, Señor, para que nosotros también aprendamos. En esas ocasiones en las que Él abrió su alma y Él mostró sus lágrimas, para que nosotros aprendamos, Señor, también en qué momentos nosotros debemos orar. Te pedimos que nos des ese corazón humilde, ese corazón sincero, para que podamos llorar y orar por aquellas cosas importantes de esta vida, las almas que van camino de la muerte, esas personas que amamos que van a morir y van a ir al infierno, esas personas que nos rodean y que están viviendo en pecado. Y también, Señor, orar y orar por tu iglesia, Señor, para que sea purificada y para que cada día andemos más rectamente, como es digno de ti, para el pecado que mora en nosotros, Señor. Y también oramos y lloramos por aquellas personas que están sin Dios y que morirán sin Dios, Señor,
Ayúdanos a entender estas cosas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar una alabanza.